Nos encontramos esta tarde con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey para comenzar la conferencia Pandemia y Política, una conferencia en la que tenemos muy en claro la conversación sobre lo que está pasando con la dinámica del poder hoy en, eh, en el mundo, ¿no? En un mundo que hasta hace poco consideramos como unimultipolar, en un mundo en el que consideramos a potencias mundiales como China y Estados Unidos, pero dudábamos mucho en cuestionar la hegemonía de Estados Unidos como país que básicamente contenía, ¿no? Una línea política que podía subyugar a otros países referido a su forma de democracia o inclusive como llamaban algunos intelectuales como Atilio Borón, un país que intentaba subyugar a otros países con lo que venía a ser democracias tuteladas, ¿no? Ahora tenemos un país como Estados Unidos que está sufriendo una escalada de violencia a nivel de protestas masivas en contra del racismo. Tenemos a un país como China que tiene interesantes avances referentes a sus políticas de acá a 50 años y tenemos un mundo que se está moviendo constantemente en torno a esta pandemia, ¿no? Tenemos a Venezuela que está haciendo lazos con Palestina, tenemos países que han reforzado sus políticas, entre comillas, autoritarias. Para analizar mejor eso, quisiéramos preguntarle al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey esta tarde cuál es su perspectiva sobre esta situación y qué nos podría comentar también respecto a la situación de Estados Unidos y en esta ola de violencia que parece que en estos días está cediendo, ¿no? Buenas noches o buenas tardes, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos del Partido Comunista del Perú Patria Roja. Encantado de estar esta tarde. Les agradezco la invitación que me han formulado y solamente comenzar recordando a la importante figura de José Carlos Mariátegui, Juan Croniquier, que naciera un día como ayer, 14 de junio de 1894, 126 años del nacimiento de una de las dos figuras del pensamiento político del siglo XX más relevantes sin duda alguna. El otro, la otra enorme figura, evidentemente Víctor Raúl Haya de la Torre, los dos además coetáneos, porque no solo se vivieron en el mismo tiempo, sino que además se conocieron y tuvieron un punto común de partida. Entonces, mi saludo a los amigos de Patria Roja y muchas gracias por la invitación y Manuel, muchas gracias también por el introito. Yo voy a ir directamente a explicar qué es lo que está pasando en el sistema internacional a la luz de los últimos acontecimientos. El siglo XXI comenzó como el traspase de un siglo XX con desarrollos de tecnologías, con el fin de un proceso en el siglo XX consumado por la Guerra Fría y el acto por el cual Estados Unidos de América comenzó a experimentar su calidad de hegemón del planeta. Eso le pasó a Estados Unidos de América hasta que en, en el año 2001, el 11 de septiembre, el ataque terrorista de Al Qaeda merma el sentimiento nacional estadounidense y con eso, evidentemente, la idea de un Estados Unidos invulnerable, intocable, realmente tiene un gran detrimento. Eso afecta la unipolaridad estadounidense. Sin embargo, se recuperan entre gobiernos republicanos y demócratas y Estados Unidos vuelve a tener este año
un nuevo influjo de vulnerabilidad a estas alturas del partido, en el que el mundo hay más de 7.800.000 contagiados y 430.000 muertos. Solamente a Estados Unidos le corresponden más de 2.100.000 los contagiados y casi 120.000 los muertos. Es evidente que Estados Unidos está impactado, pero no solamente Estados Unidos, porque la pandemia es planetaria y la pandemia no tiene pues el tamiz de Estados Unidos. También le ha pasado a China, un país gravitante en el sistema internacional, que mientras a Estados Unidos sabemos qué le está pasando, porque no se ocultan cifras, porque de todas formas con el sistema que tienen, que es un sistema de libertad y de democracia, todo está transparentado. En la China al día de hoy sigue habiendo oficialmente 4.700 muertos. Para una China donde comenzó en Wuhan el proceso de la epidemia convertido luego en pandemia, resulta realmente una situación de conjetura internacional que no sabremos todavía hasta cuando la verdadera caja de Pandora en el sistema internacional se abra. Pero igual, también ha sentido el impacto Europa, la vieja Europa, y por supuesto los países más relevantes como Italia, la histórica Italia, España, Francia y por supuesto la América Latina en esta última etapa con Estados Unidos de América, toda la América tremendamente impactados. El hegemón entonces está mermado, está menoscabado, y en ese menoscabo ha venido ya hace más de un año sin pandemia, sin coronavirus, inmerso en una primero guerra comercial con China por supremacía comercial, y ahora en una evidente situación de pugna internacional que está mostrando dos cosas: a un Estados Unidos con un frente interno, como muy bien has dicho, concentrado en vulnerabilidades diversas. Estados Unidos a estas alturas ya tiene casi 50 millones de desocupados. Un país que está por encima de todos los que se encuentran en el sistema internacional. Históricamente había logrado su calidad de hegemón, y hoy Estados Unidos, incluso con una pandemia que lacera la dinámica de la sanidad estadounidense. Yo le decía a un grupo de alumnos en la mañana de que no había diferencia entre hospitales colapsados en Nueva York y los colapsados en Ate Bitarte aquí en el Perú, porque la transversalidad lo ha alcanzado. Y entonces, mientras en Estados Unidos el presidente Donald Trump diezma como consecuencia de la pandemia, busca inmediatamente solventar una situación que oxigene al propio gobierno y a la mirada política personal camino a una reelección en la Casa Blanca. En el otro lado del mundo, en la China, es más bien un frente interno más compacto, donde Xi Jinping sale hablando de la necesidad de establecer una suerte de moral internacional a partir de vasos comunicantes con diversos actores, organizaciones y estados, para recrear más bien una suerte de tranquilidad internacional, para achacarle a Estados Unidos responsabilidad por una guerra bacteriológica y Estados Unidos achacarle a China las cuotas de haber desatado una pandemia que ha provocado todo lo que estamos viendo. En este marco de cosas, tenemos a un Estados Unidos y una China que se enfrentan, pero no por ideologías. Este no es el momento de la historia de las ideologías.
este es el momento de los enfrentamientos, de las pugnas por poder económico. Hay una enorme diferencia. Mientras el éxtasis de China febrilmente por buscar el mayor número de espacios de influencia económica en el sistema internacional ha llegado hasta la propia América a través del denominado BRICS, donde está Sudáfrica, Rusia, India y el propio Brasil, marco de influencia económica. Estados Unidos, lo mismo, marco de influencia económica. Ya no es un tema de influencias ideológicas como lo fue en el pasado. Hoy día nadie discute en el sistema internacional del capitalismo. Ni los chinos se lo creen. Los chinos son más capitalistas que cualquiera. Y los rusos son capitalistas, como los estadounidenses. En el sistema internacional, la dinámica y de la pugna está en función a quién va a capitalizar, a monopolizar ese capitalismo con sus evidentes perfiles intrínsecos de cada uno de los países. Esta no es la sociedad de la Guerra Fría, donde la discusión era en torno de pugnas por capitalismo versus comunismo. Eso no está pasando en el sistema internacional. Los chinos jamás apostarían en una pugna por un sistema comunista hacia afuera de comercio, del sistema comercial. Se levantaría de su tumba. Deng Xiaoping, el verdadero cultor del proceso que llevó a la China a lo que es el día de hoy, con un resultado positivo a la luz del sistema internacional. Es evidente en consecuencia que el mundo lo que está atravesando es una pandemia que los impacta a todos los estados porque no han estado preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza, de este calibre. Y eso pasa porque países grandes y países pequeños, como el Perú, que es un país periférico, no saben tener políticas de Estado. Y la política de Estado es una política ultraactiva, es una política de prospectiva, es una política de preparación para el futuro. Como no se tiene, entonces llegó la pandemia y los escenarios de crisis que deben aprender a manejar los gobiernos y los estados, no lo hemos visto y todos se han vuelto vulnerables, hasta el propio hegemón del sistema internacional, que por esa ausencia de política de Estado realmente para atender fenómenos de crisis, cualquier otra cosa que pase lacera, porque el sistema internacional está hipersensibilizado. Eso le pasa, por ejemplo, al tema del racismo en Estados Unidos de América, donde antes de la pandemia estaba yo revisando los actos de racismo contra los negros en Estados Unidos. Eran absolutamente focalizados en el lugar donde se producía, realmente con enormes desmedros. Pero la pandemia ha hecho que se disemine el cuadro de las protestas por la hipersensibilidad de una sociedad internacional golpeada por la pandemia, donde los mejores estadistas, los mejores pensadores siguen apostando fórmulas entre llevar a cabo, llevar adelante políticas de reactivación económica, como le está pasando a Donald Trump, para de una vez empezar a reactivar el proceso productivo paralizado por la pandemia, o la otra, que es parte de la polémica internacional, continuar con medidas de confinamiento, de cuarentena, que pudiera por lo menos mitigar hasta que aparezca la vacuna que pudiera solventar una saciedad a la ansiedad del sistema internacional. De manera que aquí lo que estamos viendo es a un sistema internacional donde sus actores visibles están más ahora pensando
en que la pandemia debe permitirles, sobre todo los que tienen más poder, solventar la hegemonía de uno sobre otro. Están detrás de que el mundo deje de ser lo que hoy es decir, un mundo multipolar. Una multipolaridad, a mi juicio, transitoria, porque como digo en mi columna de mañana de Correo, Estados Unidos sigue siendo el hegemón, está menoscabado, pero es el hegemón. Pero en ese estado de multipolaridad es evidente que uno quiere dar el salto cualitativo sobre el otro. Aproveche las circunstancias, porque como en la ciencia política es un ABC que la fortaleza de un estado es la debilidad de otro. Es una estrategia que es una regla de la estrategia que nunca falla. Y en ese marco, en consecuencia, cualquier situación de vulnerabilidad o de menoscabo en estos momentos en Estados Unidos para su presidente, etcétera, es aprovechado por el otro. Y ahí está, pues, evidentemente un sistema internacional donde se van lacerando y donde la moral para quién se porta mejor, quién transmite mejor, para que genere mayor confianza en el sistema internacional, a eso se llama pugna. Por esa razón, China decide acercarse a la Organización Mundial de la Salud. Apenas Estados Unidos decide alejarse porque no ve transparencia en la OMS. Fíjense ustedes, la debilidad de uno, la fortaleza de otro. Y mientras esto va pasando, Estados Unidos quiere romper la moral china y entonces con una coalición de 116 países le imputa una obligación para que se descubra la realidad sobre cuál fue el origen de la pandemia. Y mientras eso pasa, la China le dice a Estados Unidos otra vez que estamos viviendo una nueva guerra fría, una experiencia de dos países que están fluctuando por buscar realmente en algún momento de la historia universal, seguramente en los próximos años, porque esto no es inmediato, una calidad de hegemón que podría colocar sobre la base de la ciencia política a una nueva superpotencia por la ciclicidad del proceso histórico. De todas formas, la pandemia y su impacto económico en las grandes potencias siempre lacera a los más débiles. Y los más débiles en estos momentos, y quiero mirar más a América Latina, evidentemente es nuestro subcontinente. En estos momentos lacerado por una pandemia con muchos muertos como los tiene el Brasil, con cerca de 850,000 contagiados y arriba de los 45,000 muertos. Con un Perú, nuestro país, que es el segundo en la región, que hace ratazo superó los 220,000 contagiados y que pronto tendremos seguramente 7,000 muertos. Un Chile que creímos como modelo para contrarrestar la pandemia y con una destitución de su ministro de salud el fin de semana tiene 3,000 muertos y más de ello, con una cifra que llega a los 170,000 contagiados y con ello también en esos mismos niveles en México y otros países. Lo que estamos viendo es que América Latina está vulnerable. Y la vulnerabilidad de América Latina me preocupa mucho, porque la vulnerabilidad de América Latina puede ser aprovechada por aquellos que crean que le pueden sacar un rédito a esa vulnerabilidad, a esa ansiedad y a esa incertidumbre con contagiados y con muertos. El Foro de Sao Paulo, lo tengo que decir públicamente como lo digo en mis columnas, el Foro de Sao Paulo es el promotor, a mi juicio,
de estos procesos que están produciendo solapadamente, por ejemplo, en Chile, la efervescencia de un proceso que quiera crear espacios de anarquía como hubo en octubre, noviembre y diciembre del año próximo pasado. Lo mismo que en Venezuela, donde se ha cultivado el Foro de Sao Paulo, como digo, no solamente buscar sacarle partido los espacios que tienen en estos momentos alguna suerte de participación en la cosa pública, como es el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua, sino también están los otros ultras, los ultraderechistas, los que son extremistas y radicales que también quieren apostarse aprovechando la vulnerabilidad en ciernes. Esa misma discusión que hay en el mundo entero sobre qué es primero, privilegiar de una vez un proceso de reactivación económica para que se vuelva a la fase explosiva de un comercio paralizado, es verdad, porque la gente tiene que trabajar para poder subsistir, o continuar con los confinamientos. Y entonces yo digo que las dos posiciones que hay en estos momentos en el sistema panamericano, sudamericano, son absolutamente racionales, porque los empresarios quieren que el comercio se reactive, porque si no, ¿cómo vive la gente? Porque la economía es el sustrato que permite la subsistencia. Pero también es verdad que cuando escuchamos a un ministro que dice que el confinamiento debe irse hasta el mes de diciembre, porque no hay meseta, porque la curva sigue hacia arriba y porque los muertos cuya evidencia es incontrastable sigue aumentando, también tiene racionalidad. Frente a eso, entonces, para que las sociedades y los grupos humanos no se vean sorprendidos por los anarquistas y por todos aquellos que quieran subirse en el marco de la incertidumbre en sus países, es que debe, a mi juicio, de volcarse lo que siempre dice el eclecticismo en la historia, buscar que haya una participación dual, mixta, que permita gradualmente que nuestros países puedan superar el estrago del hambre, de la miseria, de la pobreza que acaba de aumentar en América Latina de 175 millones de pobres a casi 200 millones de pobres. Es decir, un crecimiento nunca antes visto en los últimos 40 o 35 años, de un crecimiento importante para América Latina. O de otro lado, mirar que los muertos como los que hemos visto en la misa de ayer en la Catedral de Lima se hace simétrico. Ahí está la mirada como corresponde, con responsabilidad, para que los estados piensen en una mixtura donde el equilibrio sea fundamental, para que la sociedad pueda encontrar el camino, el derrotero. Si eso no pasa, lamentablemente sumidos por otros elementos que contribuyen a esta deformación o a esta degeneración, que lo único que está produciendo es cada vez más muertos y más contagiados, pues nos encontraremos con un 2020, yo no diría ni a fines, sino aquí a pocos meses, mucho más explosivo. Eso hay que evitarlo. Todo lo que sea explosivo, todo lo que sea que tenga el tamaño de una actitud de hipersensibilidad social, que produzca esas fases dialécticas que nadie quiere, pues hay que buscar y procurar que el mundo, que la sociedad internacional esté abocada ahora a encontrar la única salida posible que pueda devolverle al mundo, al sistema internacional, el statu quo que hemos tenido en el pasado. La inversión en lo que nadie quería, la inversión en la ciencia, la inversión para tener una vacuna que permita cambiar realmente
esta psicología colectiva que tanto está afectando a la sociedad internacional. He cumplido, como ustedes me pidieron, 25 o 30 minutos para luego pasar a las preguntas, porque la idea era esa, hablar poco y contestar más. Y como buen sanmarquino que soy, y muchos de ustedes que también lo son, pues aquí estoy para sus preguntas, para contertuliar, para reflexionar sobre estas importantes vulnerabilidades, situaciones que llenas de complejidades le está pasando al mundo, a América Latina y por supuesto al Perú, nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Mackay. Bueno, primero, como para sentar un poco la posición, eh, básicamente respecto a China, ¿no? Más allá de un debate que podríamos realizar, ¿no? Respecto a la situación ideológica y sistémica en la que se encuentra, eh, la postura de nosotros como juventud comunista y del partido no es respecto a la visión que se tiene de China es bastante compleja, ¿no? China mismo entiende su proceso como un proceso de socialismo con características chinas, que es un tema que se viene constantemente revisando, ¿no? Entonces nosotros respetamos bastante el proceso. Justo hoy día también es el cumpleaños del que consideramos nuestro camarada, el camarada Xi Jinping, un importante político chino, militante del Partido Comunista y un estudioso importantísimo de la teoría marxista que justamente se encuentra liderando ese país y el Partido Comunista chino no en vano, ¿no? Respecto justo también al tema del foro de Sao Paulo y a la situación de efervescencia, ¿no? Que justamente ahí para compartir algunas cosas con usted, profesor, también nosotros quisiéramos compartir nuestra postura, que justamente hay mucha responsabilidad de parte de los gobiernos y de parte de los espacios eh, que gobiernan nuestro país y Latinoamérica o América en el mundo, que justamente por las posiciones tan intransigentes e inclusive reaccionarias se han visto empujadas justamente a salir a las calles y a tomar esta posición de efervescencia, ¿no? Es en el marco de esto que muchas han iniciado estos procesos de lucha como en Chile, ¿no? Y justamente ahí vienen las preguntas en torno a ello. Van a ser 3 preguntas, profesor, pero vamos a retomar la conversación por Zoom en un nuevo, en el mismo link que ya le mandé, profesor. Entonces vamos a esperarnos unos 30 segundos. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a esperar que el profesor se conecte. Ahí está. Listo. Ahí estamos esperando. Bueno, ya con el profesor que se ha conectado. Continuaba, ¿no? Profesor el Ángel Rodríguez Mackay, citando también nuestra postura, ¿no? En el marco de lo que usted comentaba, ¿no? Que es bastante sano que nosotros podamos sentar nuestra posición respecto a esos temas, ¿no? La situación de China para nosotros siempre va a ser
a la par de enigmática, siempre muy debatible, ¿no? Nosotros consideramos que es un país que sin el Partido Comunista Chino continuaría siendo el mismo país asolado o desvalijado por los señores de la guerra e inclusive eh, un país destazado por el imperialismo tanto británico como de otros países que eh, mantuvieron su presencia no hasta hace mucho, hasta hace poco y en lugares que se consideran autónomos como Hong Kong y Macao, ¿no? Eso es una situación de otro debate, pero sí nuestra posición respecto a este país, el liderazgo indiscutible del Partido Comunista, el liderazgo indiscutible de políticos tan importantes como Xi Jinping, como Deng Xiaoping, y bueno, nosotros también la reivindicación de el iniciador de todo esto que fue Mao Zedong. Pero volviendo más o menos a las preguntas que se tendrían para hoy día, básicamente la primera pregunta en torno a Venezuela, ¿no? La primera pregunta va en el marco, esta pregunta nos la hacíamos bastante, primera pregunta va en el marco de cómo es que Estados Unidos, dándose cuenta que no podría o no podía hacerle frente de manera directa al crecimiento de la hegemonía china en varios sectores, ¿no? Inclusive planteando avances comerciales como la ruta de la seda, es que acelera no solo su propaganda, sino acelera su ferocidad hacia países como Venezuela, ¿no? Lo que nosotros ensayábamos más o menos era que en el marco de que no podía controlar el avance chino, se desesperaba más por poder controlar y demostrar fuerza y poder político en países como Venezuela, ¿no? Y es por eso que Estados Unidos se desesperaba tanto, inclusive le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, que también ahí tenemos nuestra posición nosotros respecto al proceso de revolución bolivariana. Entonces queríamos saber cuál podría ser su opinión, si efectivamente respecto a este tema, en la medida en que no puede con el otro sector, necesita demostrar fuerza aquí en Latinoamérica. Eh, la segunda pregunta va más en el marco de una situación para poder dilucidar más o menos una supuesta agenda que nosotros consideramos que es parte simplemente de las conspiraciones de la derecha, pero queríamos saber cuántos países se enmarcan dentro de la lucha de esta política, de una supuesta agenda globalista, de una supuesta agenda de la ONU con la OMS que plantean un gobierno mundial que ahora pues encabezaría China, ¿no? En donde estaría cayendo Estados Unidos como último bastión de la libertad y la democracia, ¿no? Que obviamente ya usted nos dirá si falta mucho porque evidentemente es un proceso largo o es más corto de lo que parece, ¿no? Y respecto a Chile, tenemos un proceso que continúa respecto a la situación de Chile, ¿no? El último proceso de referéndum para la Asamblea Constituyente, para escribir una nueva constitución. ¿Cuál es el escenario? Puesto que hasta hace poco la efervescencia social implicaba un apoyo masivo hacia la aprobación de la revisión de la Carta Constitucional de Chile. Pero hoy, ¿cuál sería la lectura en el marco del COVID-19, ¿no? En el que inclusive ciertos sectores de la población civil han vuelto a retomar un aprecio por las fuerzas del orden que antes y que durante mucho tiempo en Chile habían sido desmerecidas por la actitud eh, sumamente abyecta que tuvieron durante la dictadura de Pinochet y que continúan teniendo, al parecer nuestro, como casi todas las fuerzas del orden del mundo que defienden un sistema injusto como lo es para nosotros el sistema capitalista, ¿no? Yo lo dejo con esas tres preguntas, profesor. Muchas gracias por las preguntas. Fíjese, yo aquí no estoy para defender Estados Unidos. Nunca lo he hecho, tampoco lo haría. Creo que Estados Unidos es un país importante y que tiene intereses, y sus intereses como hegemón que es, los cuida.
Y entonces cuando me preguntan por qué Estados Unidos le tira un flechazo hacia el gobierno y al régimen de Nicolás Maduro, lo primero que quiero decir es que no hay que rasgarnos las vestiduras. Eso se llama defender primero lo que significa para una región como América Latina, que no es como las otras partes del mundo donde el concepto de democracia no se valida de la misma manera. Venezuela es un régimen, es un país con un régimen dictatorial. Allí hay un estado gendarme. Por alguna razón han salido más de 4 millones de personas en los últimos años porque es un estado colapsado, con un régimen que ha impuesto la fuerza para mantenerse, intimidando a toda la sociedad nacional. Y entonces, claro, es evidente de que Estados Unidos quiere cuidar su espacio de hegemonía. Miren, es exactamente lo mismo que le pasa a China con Hong Kong y con Macao. O estamos olvidando de que hace ya 4 años y medio las revoluciones de los paraguas de los hongkoneses respecto de una China que no cumple con el acuerdo de un país con 2 sistemas, porque la China quiere ver su marco de influencia y porque decretó hace más de un año las extradiciones de los que se encuentran en Hong Kong hacia China, lo que no está permitido de conformidad con las reglas establecidas cuando Hong Kong fue devuelto por el Reino Unido, porque China cuida su marco de influencia. Lo mismo le pasa a Estados Unidos de América, por eso yo no defiendo a Estados Unidos ni a China. Quiero explicar que en la teoría de las relaciones internacionales, los estados hegemones tienen que cuidar los estados satélites, porque es una regla internacional que le pasó también a Roma y todos los pueblos que todavía no estaban sino bajo el dominio de Roma para cuidar su nivel hegemónico. Por eso mandó a 3 gobernadores en los tiempos de Jesús de Nazaret sobre Judea. De manera que es un ABC del sistema internacional, estimados amigos del Partido Comunista Patria Roja, que todos quieren siempre buscar un marco en el que no deban perder espacio de influencia económica y en el pasado territorial. Todos tienen una visión ontológica del mundo y de la vida. Estados Unidos, bajo los principios de heredados de la independencia en 1776, libertad, igualdad, y una China que evidentemente ha alcanzado el éxito, no sé, no podría confirmar si fue con Mao, sino más bien con ese gran estadista que se llamó Deng Xiaoping, que estableció las cuotas para el verdadero crecimiento de una China hacia afuera con una economía de mercado, lo que nunca hubiera estado, a mi juicio, en el espectro inicial de la revolución de 1949 en China. De manera que ahí sí hay una suerte de explicación, a mi juicio, que la vamos a ver en cualquier estado que tenga una capacidad para imponer su nivel de influencia o de hegemonía. En segundo lugar, en el tema de las Naciones Unidas, yo debo ser muy claro porque las Naciones Unidas fueron creadas para el mantenimiento de la paz en el sistema internacional y cuando fue creada, uno de los creadores de ella fue justamente Estados Unidos de América, fue la Unión Soviética y el Reino Unido. La conferencia en Yalta se reunieron para establecer las cuotas y las reglas de las Naciones Unidas. Cuando las Naciones Unidas surge, lo diré más tarde porque luego tendré una conferencia a las 7 a la que todos están invitados. Cuando las Naciones Unidas surgen, el objeto central de ella fue equilibrio respecto de los estados, porque los estados se paraban matando por 2000 años entre ellos hasta que aparece una organización que equilibra justamente para que los estados entren en niveles de confluencia, de concertación, de cooperación y de coordinación. Esas Naciones Unidas, con muchos organismos, etcétera,
a mi juicio, ha venido cumpliendo un rol estelar. Por esa razón es que su objeto central es el mantenimiento de la paz. ¿Lo cumple? Sí, señor, sí lo cumple. Pero las Naciones Unidas y sus organizaciones y sus organismos deben siempre conservar la calidad intrínseca de una organización, que es el clímax de la neutralidad. Y el clímax de la neutralidad pasa, por ejemplo, que no es posible que en el seno de la ONU pudiera ventilarse que una comisión de derechos humanos pudiera ser presidida por un representante de Venezuela. Es incompatible y no tiene que ver sino con, no ideología, sino con bases principistas del derecho internacional, las bases ontológicas de los derechos humanos, las cosas con las que no se puede rayar ni discutir. Lo mismo le pasa a la Organización Mundial de la Salud. Estoy persuadido que lo que ha hecho Donald Trump de quitarle la subvención anual es un grave error y que al mismo tiempo ni siquiera es estratégico para Estados Unidos de América ni para Donald Trump, porque lo muestra como un presidente nada sensible con la comunidad internacional, pero al mismo tiempo la naturaleza volitiva de la organización internacional es justamente el equilibrio. Le quita la subvención y se va con China. Ahí está el tema cuando decimos que en los últimos tiempos las Naciones Unidas, en vez de conservar esos niveles de eclecticismo dosificado como lo prosperó en 1945 su carta constitutiva, la Carta de San Francisco, entonces allí es donde vienen los niveles de polarización que se tiene que evitar. En un sistema internacional como en el que vivimos, donde el desarrollo de las tecnologías puede siempre generar suspicacia y hasta peligro para la propia pervivencia social humana, es donde más tiene que haber una muñeca y un manejo de un correlato donde pueda haber ese equilibrio que ese mismo espíritu se buscó incluso cuando fue creado el órgano más importante de la seguridad internacional, que es el Consejo de Seguridad. Yo no creo que haya una aspiración de la ONU para no entrar en la febrilidad de Estados Unidos de querer formar con China una suerte de asociación para provocar una suerte de régimen global. No creo eso, pero sí creo que las Naciones Unidas, ahora que se determina un mundo multipolar, pues debe de afirmarse en el mundo multipolar como la organización más relevante. Por ejemplo, las Naciones Unidas tienen la enorme responsabilidad de decirle a los países que están en estos momentos en un tracto de competencia y de rivalidad por encontrar la vacuna contra el coronavirus, que se declare a la luz de los intereses que puedan tener Estados Unidos, China, Inglaterra, Reino Unido, Israel, Rusia, etcétera, que se declare la intangibilidad como bien común internacional para la vacuna que pudiera salir. No se hace hasta ahora. ¿Y por qué no se hace? Porque todavía están midiendo los resultados de cuál vacuna se puede encontrar y haga ricas a las empresas farmacéuticas y a los laboratorios. Y la ONU no puede entrar en ese nivel. Tiene que más bien crear condiciones para que por la pandemia ya lacerada la sociedad internacional por lo menos encuentre el equilibrio que hoy no tiene el sistema internacional. Con todo eso, siempre digo en mis clases que las Naciones Unidas, con todos sus defectos, sigue siendo la mejor apuesta del globo, porque si no hubiera una organización que pudiera armonizar a los países que forman parte del sistema internacional, hace ratazo que se hubiera producido una tercera guerra mundial, y con ello seguramente a estas alturas en que los desarrollos de las tecnologías han avanzado muchísimo, una involución que nadie quiere para el mundo entero. Finalmente, en cuanto a lo de Chile, fíjense,
Una cosa es, a mi juicio, la protesta. Cuando estábamos en San Marcos, nosotros los sanmarquinos sabíamos protestar. Cuando un profesor no era bueno, inmediatamente hacíamos una protesta para que la universidad lo sacara por ser mediocre. Felizmente eran muy pocos porque en San Marcos todos son muy buenos. Pero eso es distinto al vandalismo. Y es distinto a que lo que dije al comienzo, la vulnerabilidad de uno, todo Chile, es aprovechada. Y entonces la gran pregunta es, en medio de la pandemia, cuando los confinamientos en Chile, la declaratoria de la emergencia por catástrofe nacional, incluso se ha prolongado hasta el mes de junio, julio, con todo ello, las protestas continúan, el cuestionamiento es evidente y uno dice, ¿de dónde es que surge toda esta matriz muy bien trabajada? Y ahí es donde yo recuerdo lo que dije inicialmente, la ansiedad latinoamericana de este foro de Sao Paulo, directamente trabajado por Venezuela para recrear inestabilidad en un Chile donde un presidente Piñera seguramente ha cometido errores. ¿Cómo no? Claro que los ha cometido. Y en el marco de esos errores, uno de ellos es tirar para más adelante un referéndum que todos quieren, pero que eso es distinto a crear un marco de desestabilización social en un país importante que conocemos todos muy bien, acostumbrado más bien al orden, que fue siempre un ejemplo para todos en la región y todo el mundo mentaba siempre al caso chileno. De manera que el caso de Chile, a mi juicio, debe tener más bien un tracto de neutralización. Cuando las cosas en un país no caminan bien, hay que poner orden, pero siempre con democracia, porque la democracia es la única partera, es la única que justifica cualquier acto de Estado que se pueda realizar hacia adelante para que todo lo que se haga, por ejemplo, la calidad coercitiva, coactiva que tiene que tener todo Estado, en sus Fuerzas Armadas, en su Policía Nacional, para el orden público, solamente son válidas con democracia. Ahí está la exactitud de la denominada legitimación del uso de las reglas para evitar que se produzca la anarquía que nadie quiere para una sociedad, que además el mayor temor es que estos procesos que se vienen produciendo puedan ser y provocar un efecto dominó en la región que nadie quiere, y que la pandemia es el mejor plato servido a mi juicio. Es la mejor plataforma para que puedan conseguir, ¿qué cosa? Obtener, capturar, llegar al poder por la única vía por la cual no es posible llegar al poder, es decir, por la vía del vandalismo, por la vía de generar estrago, violencia, que siempre es una negación a los verdaderos patrones de una convivencia social donde el poder solamente se puede alcanzar por la voluntad popular, por el ejercicio del sufragio, que debe ser una regla sine qua non en todos los estados, en todos los países. Hoy día, gobierno frágil, la puntería en ese gobierno busca derrocarlo o busca traérselo abajo. Y los mecanismos que se utilizan no son los que corresponden a la decencia política de quienes son parte estructural del Estado. Por esa misma razón, el Perú lo mismo. Hoy día en Perú, en la mañana de hoy hemos visto un atentado en Indecopi. Cuidado con eso. Cuidado con los atentados. No sé más, vi la noticia, la información, una bomba molotov, qué sé yo. Esas cosas no son buenas. Tenemos que poner reglas de una sociedad donde nos ha costado mucho recuperar la democracia, vivir en paz,
con diversos pensamientos, como saludo al Partido Comunista Patria Roja, que me invita a mí, no siendo un hombre de izquierda, ni tampoco de derecha, como lo he dicho siempre, sino un hombre con una visión social cristiana del mundo y de la vida, pero donde se respetan, nos respetamos, donde hay tolerancia, donde no la hay, ahí está el problema. Y hemos tenido experiencias en el pasado de intolerantes, como Sendero Luminoso, como la MRTA en los años 80, que lo único que crearon fue zozobra en el país, y esos otros personajes guerrilleros del pasado, que también crearon zozobra, y que el Estado debería ponerle un coto, porque los jóvenes de hoy lo que tienen derecho es a ver a Miguel Grau, ver a José Abelardo Quiñones, a Francisco Bolognesi, a Alfonso Ugarte, a los grandes hombres que construyeron la patria, y no más bien a quienes han sido parteros de procesos violentos en el Perú. Esas son las cosas que tenemos que ver profundas en democracia, con libertad de pensamiento, como corresponde a una sociedad nacional del siglo XXI, como es nuestra patria, donde estamos todos y cada uno de los peruanos. Muchas gracias por las preguntas y espero, si tiene alguna otra más, porque todavía quedan algunos minutos. Yo dije hasta las 6:30, porque luego tengo que prepararme para la otra conferencia, pero ustedes dirán. Sí, profesor, muchísimas gracias. Se ha generado ahí un pequeño debate en las redes. Esperamos que podamos tener ya una conversación mucho más de debate, ¿no?, respecto a ese tema. Hay bastantes posiciones respecto al tema internacional que compartimos con usted, hay bastantes posiciones con las que definitivamente no coincidimos, y eso es bastante sano, ¿no? Es sumamente regular, sumamente normal, ¿no? Por ejemplo, y por ahí en el debate en redes se ha generado el tema de Piñera, ¿no? Se ha planteado algún tipo de justificación, ¿no? Como yo lo explicaba en su momento, nosotros al menos creemos que lo que está pasando tanto en Chile como en varios países de Latinoamérica, lo que estuvo pasando, más que ser producto de una estrategia definida por ciertos organismos internacionales, lo que es básicamente es la respuesta de la población ante gobiernos indolentes y gobiernos que durante mucho tiempo le han dado la espalda a esta población, ¿no? Entonces, definitivamente ahí, por ejemplo, nuestra posición es bastante clara, ¿no? Lo que pasa en Chile tiene, por ejemplo, de nuestra parte, ¿no?, todo el respaldo, al margen de ciertas situaciones aisladas en las que sí definitivamente requeriría un debate, todo nuestro respaldo. Y sobre el efecto dominó, justamente en varios países en donde la indolencia del gobierno y el viro a la derecha que se dio hasta hace poco, como en Brasil, como en Colombia, etcétera, etcétera, nosotros definitivamente esperamos que ese efecto dominó se dé, inclusive hasta llegando al Perú, pero en el marco de las reivindicaciones propias de los países, ¿no? Ese tipo de posiciones son las que enriquecen el debate. Esperemos que podamos llegar con usted a una próxima reunión, a un debate. Nosotros definitivamente, como le comento, sí esperaríamos que llegue, ¿no?, esta situación de efecto dominó. No vamos a como tal esperar, porque eso es una incorrecta posición, sino vamos a construir las condiciones para que eso suceda, en el marco de que consideramos legítima la lucha de los pueblos, siempre y cuando sea en reivindicación de este. En ese sentido también, para aclarar, ¿no?, respecto al tema de Venezuela, justo Sí. es algo que ha mencionado Donald Si Trump. me dejas Sí, sí, unas palabras sí, profesor, no hay problema. para contestar esta última parte que decías. Fíjate, el caso de Piñera, todos saben que yo le he dado duro a Piñera por haber dicho que el triángulo terrestre, que es peruano, es chileno. Le saqué una columna, Pinocho, presidente Pinocho. Y he dicho en varias columnas, para los que me siguen, que Piñera está desgastado y que más bien debería haber
un proceso para que Chile pudiera tomar las energías y dar el salto cualitativo que en estos momentos no tiene. De manera que por allí y las reglas claras con Chile, a un país al que hay que apreciar como un país vecino, con el que tuvimos un pasado infructuoso, pero que tenemos que tener una relación bilateral armoniosa. Contamos con la Alianza del Pacífico y tenemos que salir adelante. Y pues estos debates y estas cosas que hacemos, para mí son tan familiares, porque comprenderás que soy sanmarquino y en las cátedras, digo, en las clases de San Marcos cuando era estudiante, en los años 80, finales de los 80 y los 90 al comienzo, debatíamos de manera alturada, como ahora, sobre nuestra visión del concepto Estado, nación, país, y todavía mirando la caída del comunismo en el mundo y el fortalecimiento del sistema unilateral. Los que venimos de la pobreza siempre sentimos y valoramos todos los procesos y más bien aplaudimos, como que aplaudo, que podamos haber salido de ella creyendo en nuestras propias visiones, en nuestras convicciones, porque no hay que olvidar que la pobreza, si algo tiene, es que es hereditaria y solamente con la educación cambia. Y los estudiantes como ustedes, como lo fui yo, etcétera, que nos esforzamos buscando una salida para el Perú, para el país, pues lo hacemos en democracia, lo hacemos pacíficamente, como corresponde a un país como el Perú, que ya tuvo tanto largo tiempo de violencia estructural que nos detuvo, como a mí que, y a mi generación que fuimos parte de la década perdida, que eso no se debe repetir en nuestra historia nacional. Y mi saludo en este momento final a todos los amigos de Patria Roja y por supuesto con las manos abiertas y cuando gusten estar con ustedes, porque nada más importante para mí estar con todos. Tú has sido mi alumno en la universidad y muchos otros también, y mi visión siempre ha sido una visión absolutamente ecuménica con todos, como corresponde a un hombre académico, como es el caso del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. A todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación y que continúen los festejos por el 126 aniversario del nacimiento de José Carlos Mariátegui, Juan Croniqueur. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Esperamos tenerlo para abrir muchos más debates. Le agradecemos también por habernos esclarecido el tema internacional respecto a Estados Unidos, la ola de violencia que está suscitándose y la balanza del poder que estamos viendo en estos últimos días respecto a China, respecto a Estados Unidos. Esperando verlo en una próxima invitación. Damos por terminada esta sesión, pero no damos por terminado el debate, que sabemos que va a continuar con nuestras posiciones, con otras posiciones, y al que vamos a llegar con nuestros argumentos de manera clara también. Muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.